Bueno, cuéntenos un poco. La renuncia de Evo se ha producido en una circunstancia en la cual había una esperanza de salir de esta crisis democráticamente, porque hasta la mañana la OEA había emitido un comunicado en el que se cuestionaban los resultados de las elecciones, pero Evo Morales lo había aceptado y había dicho que se convocaría a nuevas elecciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasamos de eso, que parecía una salida estable y democrática, a la situación que hay ahora, que muchos califican como de golpe de Estado? Bueno, lo que ocurrió es que este episodio en el cual él anuncia unas nuevas elecciones careció de una ruta concreta, ¿no? Él debió haber dicho renuncio a Álvaro García Linera, pero el cronograma electoral es este. No lo hace, deja esto en la niebla y las calles ya estaban hirviendo. Hay que tener en cuenta algo además muy importante, eso, ¿no? Hay personas que están protestando contra él, pero también hay personas que lo apoyan y hace solo unos minutos he escuchado que una masa de gente está yendo hacia La Paz y hacia Cochabamba para enfrentarse a los que están celebrando la caída de Evo Morales. Es que, claro, hay que dejar claro también, por si acaso alguna persona no lo sepa, sí, que por lo menos, por más fraudulenta que haya sido la elección, la OEA dice en una parte de su informe que hay razones para pensar que Evo Morales sí había ganado en el sentido de haber obtenido más votos que el segundo, pero que no había logrado el 10% de diferencia. Así es. Eso significa en concreto que Evo todavía tiene una mayoría que lo aprueba y que lo apoya. O sea, tiene una parte del movimiento social que lo apoya, tiene muchos ciudadanos que lo apoyan, ¿no? No es una situación como la de Chile. En Chile tú lo que tienes es un presidente con 14% de aprobación y más o menos el 80% en contra de él. En Bolivia no es así. En Bolivia tienes un presidente que ha dividido al país y finalmente la balanza se ha inclinado a favor de los opositores con un ingrediente que es muy complicado, que es la declaración del jefe de las Fuerzas Armadas prácticamente invitándolo a renunciar, como ocurrió en Egipto hace unos años, ¿no? Justamente mucha gente se pregunta qué valor tiene esa declaración más allá del valor de la fuerza. Es decir, ¿puede un general de las Fuerzas Armadas invitar a renunciar a un presidente? Eso es prácticamente ponerle una amenaza. Digamos a un que arma, no se cumplen todos los elementos de un golpe de Estado clásico cuando se toma el poder, hay tanques en la calle, pero ya el solo hecho que lo diga, claro, lo dice que por el bien del país, etcétera, pero lo está diciendo alguien que tiene armas y maneja tropas. Y además la policía ya se había, digamos, retirado del apoyo al gobierno. Le habían dicho que no los cuidaban, que no se enfrentaban al pueblo. Ese fue un primer hecho de la cadena de acontecimientos que fue hundiendo la posibilidad de Evo Morales de mantenerse en el poder. No solo era la policía o sectores de la policía, sino la propia policía del Palacio Quemado, que es el Palacio de Gobierno de Bolivia. Imagínate tú un presidente al cual la policía que cuida la sede de gobierno se va, ¿no? Se le voltea. Entonces, es la policía la que llama a las Fuerzas Armadas a pronunciarse y es el jefe de las Fuerzas Armadas el que se pronuncia en ese sentido, que pretende ser gentil, pero que obviamente es una declaración que suena, o por lo menos tiene tono de amenaza, ¿no? Ahora bien, hay algo que es difícil de comprender para los legos en esta materia, en el tema de Bolivia, sí, y es que el actor político, digamos, formal, el que quedaba segundo y el que se supone que era la cabeza de la fuerza opositora, era Carlos Mesa. Así es. Sin embargo, la figura del señor Camacho parece haber tomado mucho más fuerza en el tema este de la renuncia. ¿Qué papel tiene formalmente el señor Camacho? Para eso hay que remitirnos al inicio del gobierno de Evo Morales. Recordarás que cuando Evo Morales recién llega al poder hay incluso un intento de secesión en Santa Cruz, ¿no? Recordarás en los inicios de su gobierno hay revueltas en Santa Cruz y hay personas que incluso insinúan... ¿De cuál de todos sus gobiernos me está hablando? No, el primero. El primero, cuando recién llega al poder. Hay revueltas en Santa Cruz, no aceptan el resultado, incluso anuncian que podrían separarse de Bolivia. Camacho y otros líderes que están ahora en la oposición dura, Morales, estuvieron allí y se calmaron porque Morales negoció con ellos, pero ahora que lo han visto débil en el poder, entonces se han posicionado y han tomado el liderazgo, ¿no?, de parte de la oposición, por lo menos. Hay algo que... Pero Camacho no ha participado en las elecciones. No, no ha participado, pero es un líder popular en Santa Cruz y que ha tenido cierto arraigo en otras ciudades. Y hay que observar algo que es bien importante, que algunas personas creo que no lo ven, ¿no? Camacho incluso se había distanciado de Mesa. Mesa fue a buscarlo a Santa Cruz y Camacho no la atendió, con un aire de reyesuelo que fue francamente impropio de una situación tan grave. Incluso cuando Morales hoy
anuncia que habrá elecciones, Mesa dice que lo aceptaría si es que él no participa. En ese momento todavía había alguna posibilidad de que esto tome esa ruta. Morales no participaba, llamaba a elecciones, aceptaba que todo se dé como se le había exigido por la vía institucional, pero es Camacho el que dice no, queremos que renuncie. Entonces, él es el que alienta. Él es el que ha detonado, o en todo caso, más que detonado, él es el que más ha presionado para lograr esta renuncia. Más incluso que Mesa. Exactamente, Digamos que Mesa está dispuesto a aceptar iba una más elección por el lado de la OEA, ¿no? Que se revise la elección, que se haga una nueva votación. Así es Camacho el que ha ido por el lado del quiebre del orden constitucional. Así es, por eso que yo creo que mañana, cuando las cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados traten de encontrar una solución política, porque eso es lo que van a encontrar, y si también deciden llamar a los movimientos sociales que han estado en la revuelta o que están incluso a favor de Morales y traten de encontrar algún tipo de negociación, yo creo que el factor Camacho debería ser, si no aislado, por lo menos no se le debería otorgar una importancia muy grande porque ha alentado, digamos, unas turbulencias que están causando consecuencias muy serias, ¿no? ¿Quién va a asumir el poder ahora? Porque ha renunciado muchísima gente en Bolivia, han renunciado muchos funcionarios, vicepresidente, presidente, miembros del Senado, de diputados. La persona a la que le tocaría, que sería la presidenta del Senado, ya renunció también. Hay una senadora que se llama Yanín Áñez, que es de un partido distinto al de Morales, Unidad Democrática me parece que se llama, que es la vicepresidenta del Senado, e incluso ya ha salido a decir que debería ser ella. Pero como ella misma ha salido a decir que debería ser ella. Exactamente, ella misma salió a decir que... Pero no hay una ley de sucesión que establezca... No la hay porque la nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece que la sucesión es primero en el vicepresidente, luego en el presidente de la Cámara de Senadores, pero resulta que los tres han renunciado. Y no tiene un siguiente. Claro, no tendrían que nombrarle a ella presidente del Senado. Claro. Pero lo que ocurre, hay un cierto parentesco como lo que ocurrió acá el año 2000, el Senado y la Cámara de Diputados, porque el presidente de diputados también ha renunciado, Víctor Borda, y también es del MAS, tendrían que elegirla a ella o buscar una figura de recambio, una figura más neutral, como en su momento fue Paniagua acá. Entonces, una figura que sea más aceptable para todos los bandos, y eso es lo que creo que sería lo razonable, ¿no? ¿Hay alguna figura que sea conocida por tener esa neutralidad necesaria para manejar un momento de crispación tan grande en Bolivia? Lo único que me viene a la cabeza en este momento es Mesa, pero Mesa no es candidato, no podría ser. ¿No? Tendrían que buscar en el Senado a alguien... Él no podría ser. No tendría que ser alguien del MAS, por ejemplo, tendría que ser alguien de un partido, pero que no esté en una posición dura de Morales, porque la calle sigue hirviendo, eso es lo grave, ¿no? Y en la calle hay, reiteramos lo que nos dijo hace un momento, sí, hay, digamos, un gran número de personas que apoyan a los diferentes bandos, ¿no? No es que sea que Evo haya perdido todo el apoyo popular. Y fíjate que hay algo que... El país está muy dividido por regiones, ¿no? Sí. Hay regiones que son de Evo, regiones que son de Mira, hay como 3 zonas que son centrales, pero algunas más. Pero las 3 zonas de Bolivia que hay que conocer para entender un poco esta dinámica política y social son la zona donde está la base de la zona Colla. La zona de Cochabamba es la zona Quechua y la zona de Santa Cruz es la zona Camba. Entonces, entre Cambas y Collas hay una bronca muy antigua y irreconciliable, creo yo, y que ha tenido episodios de más distensión, como cuando Morales negoció con los empresarios de Santa Cruz para incluso ofrecerles buenas condiciones para sus negocios. Pero eso se ha roto cuando él ha forzado su reelección desconociendo el referéndum de los 2016. Que lo perdió. Lo perdió. O sea, le dijeron no se vuelva a presentar. Así es, y buscó una figura extraña. Esta interpretación auténtica, como le decimos acá. Sí, pues eso creo que no lo debió hacer. Y yo, ahora le debe quedar clarísimo que no lo debió hacer. Así es, y yo creo que él tampoco era un presidente errático, desastroso, no era Nicolás Maduro. Su gobierno había tenido buenas cifras económicas. Ahora, desde el punto de vista teórico, y saliendo un poco del tema de Bolivia, esto nos lleva a pensar en lo que son las crisis de las democracias en diferentes partes del mundo. Y lo que vemos acá es que, evidentemente, cuando el ejército le dice al presidente que le sugiere renunciar, eso es un golpe de Estado. Sin embargo, el que ha roto la democracia primero es Evo Morales, porque violentó sus reglas. Entonces, ¿qué está pasando con las democracias en el mundo? Bueno, mira, yo diría primero algo para engarzar con el núcleo de tu pregunta. No solo pasa con las democracias, sino con las propias sociedades, ¿no? De acuerdo a lo que pasa en un país, las personas toman posición de acuerdo a sus simpatías políticas, ¿no? Es decir, si a mí no me gusta Evo Morales, bueno, estuvo bien lo que hicieron los militares. No, y si a mí no me gusta Piñera... Pero no necesariamente. A mí
particularmente, la opinión no es lo que importe, pero dentro de ese ejemplo, a mí particularmente no me gusta Claro. Evo Morales y no me parece bien que el ejército venga a sacar a ningún presidente. Claro, pero hay muchas personas que hacen Porque eso. es un tema ¿no? de principios, no de Claro, hacen personas. esa ecuación, ¿no? Ya tomas posición de acuerdo a tus simpatías políticas y no ves todo, digamos, la complejidad de la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestras democracias son inmaduras, son endebles, ¿no? Incluso un obispo había pedido la renuncia de Morales. Ya cuando empiezas a llamar a la iglesia y a los militares, ya te estás dando cuenta que la democracia es frágil. Entonces, en varios países eso están iba, ¿no? ocurriendo situaciones similares, pero cada país tiene su peculiaridad. Tiene su propio proceso, pero hay fragilidad en todas partes. Ahora, usted ha dicho nuestras democracias, pero yo no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle por la de España. Sí. España ha tenido elecciones, otra vez tienen este Congreso en el cual no se puede formar una mayoría. Estaba leyendo hoy día que han tenido 4 elecciones en 4 años. Sí. ¿Qué cosa más frágil y más fallido que una democracia que tiene que ir a las urnas cada 4 años? Lo que pasa, Sol, que en todo el mundo, o en la mayor parte del mundo, está habiendo una crisis de partidos políticos. Están naciendo nuevos partidos, pero no terminan de nacer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en España? El viejo tándem, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español ya no funciona. Ahora tienes muchos más grupos y hay uno que está emergiendo, a mi juicio, peligrosamente, que es Vox Vox. ha subido terriblemente, ¿no? Que El son doble los de diputados. extremistas. Sí. La ultraderecha, que es racista, es antimigrante y que lo peor de todo es que no se avergüenza de serlo, ¿no? Entonces, claro, dentro de la red de democracia hay que aceptar que tienen ahora una cantidad de diputados, pero habría que frenar la posibilidad de que su influencia gane terreno de tal modo que se modifiquen leyes en España. Pero ¿usted cree que después de esta repetición de una votación en la cual no se da clara mayoría a ninguno, por fin podrán ponerse de acuerdo los partidos políticos en España o vamos a estar asistiendo a otra elección dentro de unos pocos meses? Lo que ha dicho Sánchez hace unos momentos es que sí o sí va a haber una alianza progresista. Ya. Lo que quiere decir que va a buscar negociar con Podemos, con un pequeño grupo que se llama Más País, que era una parte de Podemos, y van a tener que negociar con algunos partidos catalanes, con Esquerra Republicana, que es el que ha sacado más votos en Cataluña. Pero esa alianza también va a poner un factor complicadísimo, que es qué van a hacer con el problema catalán, ¿no? Pero por el otro lado viene una alianza que necesariamente tendría que ser entre la derecha moderada, el centro derecha y la ultraderecha. Entonces eso creo que va a provocar un conflicto en España y probablemente no sea tan fácil formar bloque de gobierno como se tiene que hacer allá. Claro, porque tienen más de 80 escaños los del PP, que es centro derecha, y más de 50 los extremistas de derecha. El PP no podría formar gobierno si no se alía con Vox. Claro. Y con Ciudadanos, que ha tenido una performance desastrosa en la elección. Ha bajado muchísimo. Y podría ocurrir que se llame una nueva elección porque el mecanismo allí es, se forma un gobierno, se da donde el rey tiene que ver si eso tiene viabilidad y ya ha habido 2 veces en que eso no ha ocurrido, ¿no? Crisis en todas partes. Muchas gracias por tratar de ayudarnos a comprender un poco más lo que sucede en esta parte del continente y bueno, estaremos atentos. Gracias por la invitación. Augusto.